Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 12 de agosto del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy vamos a leer el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 9 al 40. Jeremías, capítulo 23, versículos 9 al 40. En el Antiguo Testamento tenemos tres funciones principales que vemos que el Señor ha dado al pueblo. De alguna manera eran las tres funciones que representaban al Señor. Uno, eran los reyes, que se asemejan a la figura de los pastores, porque en ellos estaba la responsabilidad de cuidar, de apacentar, de dar alimento, de orientar, de guardar al pueblo. O sea, el pueblo es visto como las ovejas del Señor que necesitan ser orientadas, guardadas, alimentadas, y esa era la función de los reyes, con esa función del pastor. Había otra función que eran los sacerdotes, y los sacerdotes tenían la responsabilidad de llevar ante el Señor las causas del pueblo, de interceder por el pueblo, de instruir al pueblo en lo que el Señor había mandado a su pueblo. De alguna manera, no solo las leyes, sino también las instrucciones, no solo los mandatos, sino también los límites. El sacerdote tenía esa doble función de intercesor y de instructor. Y también estaba la función de los profetas. Entonces, generalmente, eso se puede ver mucho más claro en la época de los reyes, porque, por ejemplo, en la época del Éxodo, Moisés cumplía con su hermano Aarón estas funciones. Moisés no solo era quien dirigía como pastor, quien orientaba como pastor, quien daba juicios como pastor, sino que también tenía esa función sacerdotal e incluso profética, igual con su hermano Aarón. Y en los reyes, pues estaban los reyes, luego estaban también los sacerdotes, generalmente están al lado de los reyes, bueno, no al lado, sino pues como a la par en sus responsabilidades, y también los profetas que cumplían la función de traer el mensaje del Señor al pueblo y a los reyes. Entonces, algo así como que el rey cuida, tiene que cumplir o seguir la dirección que el Señor daba a través no solo de los estatutos, de las instrucciones, sino puntualmente a través de mensajes que venían de los profetas, y estaban los profetas que traían esos mensajes y los sacerdotes que llevaban las causas del pueblo delante del Señor. Algo así como que el profeta traía la causa del Señor al pueblo y el sacerdote llevaba la causa del pueblo al Señor. Y, y de esa manera, pues ellos servían al pueblo. En últimas, se servía al Señor en el culto, en la adoración, en procurar obedecer y seguir al Señor, y se servía al pueblo en mantenerlo en dirección. ¿Cuál era en últimas ese propósito? Pues que los pueblos, o más bien que el pueblo del Señor no se perdiera, como dice el mismo profeta Oseas, que por falta de conocimiento el pueblo se perdía, que el pueblo no fuera engañado, que el pueblo tampoco se desbordara, se saliera del parámetro del límite. Y ese era el papel, esa era la responsabilidad, era un privilegio, no era simplemente un tema de estatus, no era simplemente un tema de estar por encima de, sino que como el mismo Señor Jesús enseñó, eso seguramente estaba planteado en el Antiguo Testamento, pues el que quisiera ser el primero tenía que ser como el que más sirva. De ahí que los mensajes de los profetas que venían de parte del Señor,
dependiendo de las circunstancias que estaban viviendo el pueblo de Israel y otros pueblos incluso, pues estos mensajes iban en contra o a favor de los reyes, en contra o a favor de los sacerdotes, en contra o a favor de los profetas. Estas tres funciones que representaban al Señor, ¿sí? Que representaban las funciones del Señor. Porque las funciones del Señor, el Señor como Padre, el Señor como pastor, el Señor también como sacerdote. Nos habla la Escritura de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, pero también el Señor como profeta que nos ha, o más bien que ha encarnado la palabra del Señor, que ha traído la palabra del Eterno más segura para nosotros. Y en este capítulo 23 de Jeremías, Jeremías pues va a hacer una exhortación, no solo en la primera parte habla de los pastores, entonces ya nos podemos ubicar que está hablando de los reyes, porque, insisto, en el Antiguo Testamento la figura de pastor no era como en el Nuevo Testamento, que eran como los que dirigían la iglesia. En el Antiguo Testamento los que dirigían al pueblo eran los reyes. Y la función profética, pues como les dije, eran los encargados de traer el mensaje del Señor. Ahora pensemos en algo. ¿Qué tendría más responsabilidad? ¿Qué función sería más crítica en medio del pueblo? Aquel que debía guardarlos, orientarlos, apacentarlos, dirigirlos, o la función de aquel que debía traer, como se dice, los oráculos, los mensajes divinos, las órdenes del Señor. Ahora, la palabra del Señor, lo que estaba escrito, que asimismo lo expresa la Escritura, dice palabra profética más segura. Palabra profética más segura está escrita, ¿sí? Y nosotros hoy tenemos una enorme ventaja a la que tenían los creyentes en aquella época, porque ellos no tenían un canon bíblico. Ellos tenían seguramente dichos, no todo estaba escrito, tendrían dichos, habría algunos escritos, por lo menos en la época de Jeremías ya concretamente se podía hablar de que existía la Torá, la instrucción o el Pentateuco que nosotros conocemos, o los primeros 5 libros de Moisés, pero no tenían todo este cuerpo canónico que tenemos nosotros en nuestras manos de 66 libros, con todos los matices y con toda la riqueza que tenemos nosotros. Así que, pues esa función profética era mucho más común y era mucho más necesaria en el sentido de traer un mensaje de manera puntual al Señor. Hoy es un poco más sencillo porque si cada uno de nosotros se conecta con el Señor, ora, le busca, limpia su corazón a través de la confesión, se arrepiente y procura ir a la presencia del Señor, pues el Señor a través de su palabra profética más segura nos va a dar a conocer sus mensajes, nos va a dar advertencia, nos va a preparar, nos va a instruir, también nos va a corregir, porque esa palabra profética más segura, como son los oráculos y mensajes divinos, tienen que ver con consolación, porque la profecía consuela en momentos de persecución, injusticia. Si hay algo que afecta el corazón, es la injusticia. Si hay algo que atraviesa el corazón con una espada, es la injusticia. Por eso, la armadura de Dios plantea que la coraza de justicia es la que guarda mi corazón. La coraza es la herramienta que se ponía el soldado para proteger sus órganos vitales, corazón, hígado, pulmones. Y la Biblia dice que dentro de la armadura de Dios, la coraza es la justicia, porque cuando nosotros nos enfrentamos a la injusticia, nuestro corazón se pesa. Cuando nos enfrentamos a la injusticia, cuando somos seguramente víctimas de actos de injusticia, que nos quitaron, que nos mintieron, que nos engañaron, que no fueron veraces en la información, cuando abusaron de nuestra confianza, ¿sí? Pero la justicia divina, no como venganza, ¿sí? No como una justicia punitiva, sino la justicia divina al entender de que mi Señor es justo, de que mi Señor no me aplicaba a mí la justicia punitiva, pues yo descanso en que el Señor sabrá retribuir
o restaurar en mí lo que injustamente me fue afectado o me fue quitado. Y todo esto viene de la palabra profética más segura: consolación, fortaleza, orientación, corrección, ánimo, ¿sí? No como una motivación, sino como un ánimo que viene del Espíritu del Señor, que ese ánimo es el que me impulsa a no quedarme derrotado ante las situaciones adversas, ese ánimo que me estimula a convertirme de mis malos caminos. El pecado afecta la relación con mi Señor, pero el pecado es una herida en el alma del creyente, porque el pecado lastima la naturaleza con la cual nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Así que esa función profética ha sido y seguramente será en el devenir de los tiempos una función fundamental de parte del Señor para su pueblo. Y ese capítulo 23 a partir del 9 es digámoslo así, una denuncia contra los profetas puntualmente en esta época, y seguramente si llegaron a este momento histórico es porque viene una decadencia en esta función. Y es como todo, ¿sí? Eh, Lastimosamente el corazón del hombre es engañoso, así lo dice la Escritura. Dice, engañoso más que todas las cosas. Y, hay una línea muy delgada que lo hemos planteado entre la gloria del Señor y la gloria personal. Y hay unas pautas que la Biblia nos enseña para cuidar y mantener en el corazón de cada persona esa gloria del Señor, ¿sí? Que no me glorifique a mí mismo, que no me exalte a mí mismo, que no desdibuje el plan y el propósito que el Señor tiene en y a través de cada uno de nosotros. Y aquí hay varias cosas que hay contra estos profetas. Dice el versículo 9: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre de quien dominó el vino delante del Señor y delante de sus santas palabras. Imagínense la experiencia de Jeremías ante los profetas, ¿sí? Y menciona las santas palabras del Señor, porque seguramente lo que empezó a escuchar Jeremías lo aterraba, ¿sí? Lo asombraba, lo conmovía, lo entristecía, lo afligía. Y dice, la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Entonces, ¿se acuerdan que la primera parte del 23 hablamos de los pastores de los reyes? Aquí menciona a los profetas y los sacerdotes. ¿Qué pasó con ellos? Se apartaron del camino. ¿Qué pasó con ellos? Cada uno empezó bueno, hay un efecto. El Señor es luz, fuente de luz, la fuente eterna de toda luz. En la luz todas las cosas son reveladas y evidentes. Cuando el profeta, cuando el sacerdote, cuando el pastor empieza a apartarse de la luz, pues lo va a invadir las tinieblas, ¿sí? Y en la medida en que vienen las tinieblas ya no hay claridad, ya no se ve con la misma efectividad que se ve a la plena luz. Y cuando viene la oscuridad es mucho más factible, posible, que pues al no ser conscientes de las cosas se empiecen a generar mentiras, engaños, imaginaciones. Hay un efecto muy tenaz en las tinieblas, en la oscuridad, y es la imaginación. No sé por qué en la oscuridad se pueden imaginar figuras, formas, movimientos. Bueno, es asombroso lo que pasa en la oscuridad. En la claridad de la luz no hay necesidad de la imaginación porque todo se ve y todo es claro. Eh, 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 Cuando yo prestaba servicio militar en las guardias de la noche, yo podría ver un movimiento y me podría imaginar que era un comandante, que era un animal, que era una vaca, que era, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y muchas veces no era nada de eso, era el movimiento del viento a una rama de un árbol. Y eso pasa en las tinieblas, que empezamos a ser presos
de la imaginación, de las dudas, de lo que nos parece, de lo que creemos que es, pero no hay claridad. Y eso empezó a pasar con los profetas y sacerdotes. Al apartarse de la luz, y dice, empiezan a andar como ebrios, sin sentido, no tienen lógica, no saben ni dónde están, no saben ni para dónde van. Y ahora, ¿cómo van a orientar a los pueblos si ellos mismos están desorientados? Y mire lo que dice el 12. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. Miren lo que dice el 13. En los profetas de Samaria he visto desatino, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Aquí hay una cosa muy clara que nos va a plantear la Biblia. ¿Cuál es la función del profeta? Ya he mencionado muchas cosas, pero en la práctica, hacer que el pueblo, uno, o se mantenga en el camino del Señor, o dos, vuelva al camino del Señor. ¿Sí? Esa es la función del profeta. El profeta, ojo, no puede hacer que el creyente o que el pueblo se salga del camino del Señor. Y aquí había algo muy tenaz, porque estos profetas, unos desatinados y otros torpes, pero además adúlteros, y aquí se refiere al adulterio espiritual, o sea que rendían culto a otras deidades, hacían tropezar al pueblo en el sentido de que lo desviaban del camino y aún el que no estaba fuera del camino lo hacían perder en el camino. Algo muy tenaz. Dice que fortalecían las manos de los malos. ¿Sí? Generalmente los malos untan la mano del profeta. Generalmente a través de cohecho, de corrupción, untan la mano del profeta. Y por eso las palabras halagüeñas o halagadoras a los malos, porque de alguna manera ellos se beneficiaban de los malos. Entonces, ¿cómo me beneficio del malo? Pues te profetizo lo que quieres escuchar y tú me das tus recursos o obtengo beneficios o ganancias deshonestas de lo que tú me das. Tenemos ejemplos en la Biblia, Baal y, Balac y Balaam, que está en el libro de los números. Dice el 15 al final, he aquí que yo les hago comer ajenjos, los haré beber agua de hiel, dice, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Miren el versículo 16 al final. Dice, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. ¿Sí? Versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. El Señor dijo, y esto es muy importante. Ese el Señor dijo. A mí me parece una fórmula muy delicada de decir. Siempre, o sea, yo no sé, a mí desde que empecé en los caminos del Señor, cuando alguien decía, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo mandó a decir, el Espíritu Santo, a mí siempre me daba mucho temor, porque eso es tomar el nombre del Señor para decir algo que tal vez viene del corazón. Y aquí hay una advertencia, aquí dice el Señor dijo, y dice que no, que ellos hablaron visión de su propio corazón, no de la boca del Señor, pero atrevidamente decían, el Señor dijo. Y cuando el Señor estaba tratando de reprender al pueblo, ellos dicen, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Dice, voy a saltarme porque voy a dejar esos versículos al final, dice el 30. He aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras. Mira lo que dice, hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice el 31, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. El 32, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo.
tenaz, mire. El profeta debe traer provecho al pueblo, dice, y ningún provecho hicieron a este pueblo, ¿sí? Porque el provecho no es que si vienen tiempos difíciles, ¿qué provecho le trae al pueblo que le digan todo va a estar bien? No lo preparó, no lo advirtió, no le aconsejó, ¿sí? Si las cosas están bien, o más bien, si las cosas están mal y vienen cosas buenas y no le advierte, como es que hasta para la bendición hay que preparar el corazón. Si el corazón no se prepara para la bendición, se puede llenar de soberbia y altivez. Y muchas veces en la bendición es donde se puede perder el creyente, porque no supo entender el favor de Dios. Y cuando vino la bendición, la provisión, la prosperidad, como no estaba preparado, cree que es por él mismo. Y un mal profeta le puede decir eso. Mira, tu rectitud, tu grandeza, tu santidad te trajo todos estos beneficios. ¿Y cuál es la consecuencia? Un corazón altivo que termina apartado de Dios. Dice el versículo 36, nunca más os vendrá a memoria decir profecía del Señor, porque la palabra a cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, Dios nuestro. El que mandó que no volvieran a decir esa fórmula, dice el Señor. Pero aquí voy a terminar con unos 3 versículos. ¿Qué pasó con estos profetas? ¿Y qué pasó con el pueblo? Lo que les mencioné ahora. Se apartaron, no buscaron al Señor y cada uno en las tinieblas, preso de la imaginación, empezó a creer que el Señor estaba hablando, ¿sí? Y de alguna manera, como se empieza a malinterpretar el camino del Señor y se acomoda, porque cada uno, a ver, el ser humano tiene una cosa rara en su cabeza, es pesimista y cuando le da por ser optimista es un optimismo engañoso, ¿sí? Entonces, el ser humano generalmente piensa que va a pasar lo peor, generalmente, pero cuando tiene el optimismo, su optimismo está basado muchas veces en deseos, pero no en verdades, ¿sí? Y esas dos posturas son muy peligrosas y pueden traer grandes dolores de cabeza, de corazón y desgracias al ser humano. Aquí dice algo el Señor, ¿por qué estos profetas hicieron perder a mi pueblo? ¿Por qué estos mensajes que venían del Señor se tergiversaron, se malinterpretaron o se acomodaron? Y dice el versículo 18, volviendo al 18. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Vamos al 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Versículo 28. El profeta que tuviere sueño, cuente el sueño y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué concluyo con este mensaje que le da Jeremías al profeta? Primero, pues que no podemos atrevidamente pretender, y aquí mencionó, cada uno tendrá su profecía, o sea, porque si yo voy al secreto, si voy a su palabra, si yo intercedo, si yo clamo, si yo me arrepiento, porque el Señor también no me va a hablar a mí, ¿sí? Pues gracias al Señor Jesucristo y a su Espíritu, cada creyente tiene la capacidad y el empoderamiento de poder hablar con el Señor y poder escuchar al Señor. Y la voz del Señor es la palabra profética más segura. Pero aún así, el Señor confirma su palabra y hay formas como el Señor confirma su palabra. Yo tengo una idea de qué es ir a una iglesia y congregarse. Yo voy a una iglesia generalmente una vez a la semana a reunirme con personas que sienten y piensan como yo, que tienen al Señor como su Dios, que creen, que confían, que esperan en el Señor. Yo voy a la iglesia a presentarle mis ofrendas, mis alabanzas, a presentarle mi corazón. Yo voy a la iglesia a
compartir mi común fe, y de alguna manera cuando yo voy a la iglesia, en ese anhelo de adorar, digámoslo así, la adoración y el culto colectivo, cuando el Señor ministra su palabra, si yo he estado en lo secreto, lo más seguro es que el mensaje que reciba en la iglesia confirmará, aclarará, afirmará el mensaje que el Señor en mi secreto me ha venido hablando. Creo que esa es la experiencia y el deber ser de la congregación. También, obviamente, si yo he tenido unos días en que por cualquier dificultad no he podido de manera personal estar en el secreto y atender la voz del Señor, el ir a la iglesia y recibir, no solo tener la oportunidad de darle culto al Señor, alabarlo, adorarlo, ofrecerle en gratitud. Generalmente, esa idea de que yo voy a la iglesia solo a recibir, pues, pues es un poco tergiversada, porque la verdad, los templos están diseñados para que el pueblo le dé culto al Señor, para que el pueblo ofrezca al Señor. Y en esa medida de que yo le ofrezco al Señor, seguramente recibiré de sus manos. Pero el propósito principal es darle al Señor. Pero aún así, si mi situación no me permitió estar en lo secreto, yo debo ir a la iglesia, y ese es el deber ser también, a que su palabra, la dinámica de la congregación, los testimonios de mis hermanos, el abrazo, el saludo caluroso, me ayude a fortalecer mi debilidad, que el mensaje restaure, corrija mis pensamientos y me vuelva al camino. Y aquí hay algo muy importante. El mensaje de Dios que viene de su secreto logra que se corrija el camino de aquel que se ha desviado, o que se afirme el camino de aquel que está en el camino. Y es lo que está diciendo: si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver. No sé si ustedes recuerdan que Jeremías repite mucho esta expresión de corregir el camino y de corregir las malas obras. Aquí dice: lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea que si el mensaje del Señor no hace, ojo, que nos sostengamos en el camino, o que volvamos, que retomemos el mal camino, ese mensaje no pudo haber venido del Señor. Si el mensaje me estimula a mí al ego, al orgullo, a la ambición, a la codicia. Por ejemplo, a mí un mensaje de la Biblia no me puede motivar a salir a producir dinero como un loco. A mí un mensaje de la Biblia no me puede motivar simplemente a ir a devorarme el mundo porque estoy empoderado para la conquista. El mensaje divino me debe llevar a guardarme, a mantenerme en el camino, o a corregir mi camino y volver al camino de la santidad, como menciona el libro de Isaías, al camino de la verdad y al camino de la bendición, que también menciona el mismo Isaías. El mensaje divino no solo pueden ser inyecciones motivacionales para conquistar todo lo que yo quisiera en este mundo. No tiene sentido. Para eso están los motivadores, para eso están los que estimulan el alma. El mensaje divino debe promover la verdad, la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Entonces yo no puedo simplemente esperar que un mensaje aparentemente, un oráculo que venga del Señor, simplemente me dé como la fuerza para ir a trabajar como una bestia, e ir a trabajar de sol a sol. ¿Sí? ¿Y dónde queda lo que esencialmente nosotros estamos llamados a hacer? ¿Dónde queda nuestra función como padres, como esposos, como hijos, como hermanos? El oráculo divino que viene del corazón del Señor por haber estado en el secreto tiene que llevar al creyente a mantenerse en el Señor o a volver su corazón al Señor. Ahí está. Y cada uno de nosotros tiene esta oportunidad de estar en el secreto, tiene esta misma oportunidad de escuchar la voz del Señor para que vuelva de su mal camino, si así fuere, y para que se convierta de las malas obras. Por eso es que el Señor, a través de Jeremías, exhorta fuertemente tanto al profeta, al sacerdote y al pastor, o a los reyes que tenían estas responsabilidades. Démosle gracias al Señor hoy por su palabra. Démosle gracias al Señor por considerarnos depositarios de su santa palabra.
Te agradecemos, Señor, profundamente el que tenemos el escrito está, Señor, y tenemos la oportunidad de meditar, entender. Cuando aquel discípulo Felipe se encontró con Eunuco, un principal de la reina de Etiopía, Señor, él iba leyendo la escritura, pero dice, no la entiendo, no la entiendo. Y en ese momento, Señor, porque seguramente él no había recibido al Espíritu Santo, así era, tal, igual. Señor, pues usaste la vida de este discípulo para instruirle y enseñarle. Y nosotros que creo que hemos recibido tu Espíritu, tenemos esa misma oportunidad de ir a tu palabra, Señor, y no pretender acomodarla a nuestros deseos, necesidades, anhelos o sueños, sino entenderla. Tu palabra es verdadera, tu palabra es vida, tu palabra es como martillo. Y así dice el mismo Jeremías, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. El efecto de tu palabra no puede ser inadvertido en nuestras vidas. Debe generar, Señor, arrepentimiento, pero también, Señor, debe generar fortaleza, convicción. Y tu palabra, sí o sí, nos lleva a enderezar nuestros pasos o a cuidar nuestros pasos. Porque si por la bendita gracia tuya, mi Señor, estamos en lo correcto, de ninguna manera nuestro corazón se puede enaltecer, sino por el contrario, guardarse y cuidar la obra que tú estás haciendo. Es que el entender tu palabra ni siquiera puede generarnos ningún tipo de orgullo, sino por el contrario, gratitud y humildad. Cuida nuestro corazón. Cuida nuestros oídos de tanta sandez que, Señor, abunda en el mundo hoy en día. Y tanta sandez en tu nombre, Señor. Como dice y advertiste, no vuelvan a decir en mi nombre. Porque, Señor, usando tu nombre de manera vana, Señor, hay una cantidad de mentiras y engaños que están carcomiendo el alma, el corazón, la esperanza y la fe verdadera de tu pueblo. Digámosle al Señor que nos ayude a tener un corazón y un oído selectivo, que no cualquiera venga a depositarnos engaños y mentiras. Y que nuestro oído sea agudo a su voz, que nos enseñe, ayude a ir a su palabra, al secreto. Ahí está, Señor, el sentido, ir al secreto. Si yo no voy al secreto, Señor, para oír tu palabra, para ver tu palabra, Señor, si yo no voy al secreto, para poder entender tus designios y tus propósitos, pues puedo ser fácilmente presa de cualquier mentira y engaño. Gracias porque tú colocas en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, de buscarte, de esforzarnos, de madrugar, de inquirir, de ir un poco más allá. Guarda la intención de nuestro corazón de ponerte a ti como nuestra prioridad. Encamínanos hacia ti en verdad y justicia. Bendice este día, este fin de semana. Permítenos, Señor, congregarnos, volvernos a encontrar con la certeza que tú tendrás un don especial que compartirnos. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y te agradecemos por darnos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.